Seguimos en una nueva mañana en Cooperativa. Todos recordarán la frase, el titular del diario La Segunda, que terminó con la renuncia de la ministra de Salud, Elia Molina, ¿verdad? Cuando ella dice que las jovencitas, hijas de familia con plata, en fin, van y se hacen los abortos en las clínicas. Cuica, la palabra cuica ahí fue clave. Algunos dijeron, bueno, esto que es una especie como de lucha de clases casi. Bueno, a partir me acordé de eso porque hoy vamos a hablar de este libro que se llama Cuicoterapia, el cuiquerío chileno al diván, un poco en serio pero no tanto, de Josefina Reuter, que está aquí con nosotros. ¿Cómo te va, Josefina? Hola, muy Cecilia. buenos días. Buenos días. Bueno, aquí tú haces un análisis que la verdad tú dices no tan en serio, pero la verdad que es bastante en serio, porque parece que hubieras investigado mucho a este sector de la sociedad llamado cuico. Para empezar, ¿a qué le llamas tú ser cuico? Los cuicos es un sector de la clase alta, o media alta incluso. Ni siquiera necesariamente podrían no tener tanta plata, pero en el fondo pintuca sin lucas. Es un poco como pituca sin lucas, claro. Ese es un ejemplo de un cuico que no tiene plata, pero en el fondo hay gente que tiene una cierta historia en las clases más altas, o más que las clases más altas, como en un círculo como de influencias. Entonces todas las personas que son cuicas están enmarcadas dentro de un círculo, de una telaraña de conexiones, donde todos de alguna manera se conocen o están relacionados. Entonces, ser cuico como una definición de persona no es como que para ser cuico hay que estar adentro de esa red. ¿Y cómo se reconocen? Se reconocen entre ellos y por ciertas características que se mencionan en el libro. Claro, características que van desde dónde hacen sus compras, dónde van las compras para comer, pero que tienen que ver también con el sector, el barrio donde viven, ¿no? Claro. Vitacura, Las Condes, un sector de Las Condes. Sí, claro. En el golf, la dehesa, en fin, y por eso tienen sus tiendas más cerca de ahí, y allí es donde se van a comprar. Ahora, en otro aspecto, más allá de dónde compran, tú hablas del tono de voz, y eso me llamó la atención. ¿Cuál es el tono de voz de una persona cuica, como dices tú? Son, en general, las mujeres, yo encuentro que hablan un poquitito más pitudo, aunque tenga la voz ronca, pero es como el tono como que lo suben un poquito más. Así, chillón. Un poquito más, como que en algún momento de la frase levantan la voz. ¿Ya? Y en general habla más o menos rápido, y los hombres tienen como un tono de voz como bien resonante, como fuerte. En general los cuicos lo que tienen una seguridad de lo que son, que les da una base. Entonces son gente más segura de sí misma al hablar. Siempre hay excepciones, pero entonces eso se refleja incluso en el tono de voz, en el fondo, que hablan de frente, no humildes, por decirlo. Hay un libro que hizo Óscar Contardo que se llama sobre el arribismo, ¿no es cierto? Donde un poco también aborda este tema de cómo se habla en Chile, lo que está bien y lo que está mal. Y quería preguntarte si tú haces un análisis también entre lo que es la diferencia entre ser cuico, los que quieren ser cuico. ¿Qué pasa sociológicamente ahí? O sea, en el fondo yo creo que acá, claro, yo creo que todo el mundo quiere aspirar a esta clase, entre comillas, dominante, porque no es solamente dominante en el poder, sino que es dominante, son los que imponen las tendencias, son los que descubren lugares, los que descubren moda. Entonces hay mucha gente que quiere ser como ellos, y en ese afán de ser como ellos tratan de imitarlos, y por eso siempre los cuicos tienen todos estos códigos como medios tácitos que los van siempre diferenciando de estas otras personas. Ahora, por ejemplo, pero tú haces análisis como, que es muy lo que pasaba en el libro de Óscar Contardo, ¿no? Jamás van a preguntar qué se va a servir, ni tampoco qué desea. El cuico no desea ni siente deseos de cosas, le dan ganas de cosas. Tampoco tiene o no tiene apetito, sino hambre. O sea, las palabras, ¿no es cierto? Claro. Ciúticas o no ciúticas, que era el libro de Óscar Contardo. O sea que hay todo un análisis del lenguaje. Los garabatos, también hablas de los garabatos. Al cuico hombre le gusta mucho el weón, que lo dicen más corto, algo así como won. Claro. ¿Cómo hiciste tú para llegar a estas conclusiones? ¿Una observación? ¿Qué te pasó? Siempre observando. ¿Dónde? ¿Cómo? En las oficinas, en mi oficina, en el colegio. Desde el colegio yo siempre he sido súper como observadora, entonces
en el colegio, en la universidad, en las juntas sociales, en mi familia, en la familia de mi marido. Toda la gente que... ¿La familia de tu marido es cuica? Tiene de todo. Un mix. ¿Y la tuya? También. Es que lo que pasa es que yo tengo gente de distintos tipos. En el fondo hay una rama como alemana, mi familia, después conozco otra rama más hippie, otra rama más no sé, británica, o sea, de colegio británico. Entonces, por eso estudio cuando chica en un colegio británico y después en otro más tradicional. Entonces, fui conociendo distintos perfiles de gente, en el fondo. Ahora, ¿tú crees que cuando uno usa la palabra, como hizo la ex ministra, de decir cuico, está marcando, está así como estableciendo una rivalidad de clases sociales? Claro, de hecho yo creo que sí, y yo lo que trato un poco en el libro es como un poco desmitificar lo que se entiende como cuico y decir, mira, no son todos iguales como uno se los imagina y no hacen puras cosas malas ni puras cosas buenas. Entonces, en el caso de la ministra, a mí me da la sensación de que se refirió a cuico como diciendo la clase alta y en un tono como peyorativo, en mi opinión. O sea, diciendo como estos cuicos, se está como polarizando un poco como el discurso en general. Entonces los cuicos son malos y son cínicos porque hacen cosas malas, como abortar, pero dicen que es malo. Entonces como... Hipócrita. Entonces, y los meten a todos en el mismo saco. Entonces, puede ser que de eso que ella habla como cuicos, yo creo que se refiere... Clínicas cuicas, De partida, no, en mi opinión, no hay ni una clínica que sea exclusiva de este tipo de cuicos que yo defino, ¿no? por ejemplo. ¿A qué clínica van los cuicos de tu libro? Van a las clínicas de la clase alta, claro, pero ¿Qué no, son? La clínica alemana, la Las Condes, la Católica San Carlos, bueno, y ahora la de la Universidad de los Andes, que es nueva. Básicamente es la Santa María también un poco. Pero en esas clínicas no va solo gente cuica, igual hay gente que le va bien, o que le va más o menos bien, o que quiere aspirar a una mejor salud. ¿Cuál es el objetivo de este libro? ¿Cuál crees tú que es el aporte a una sociedad? ¿O es solo divertir? No, yo creo que un poco es como... Josefina. Sí, es divertido. O sea, en cualquier tema, como el primer caso es para reírse, pero igual mi intención es como decir cómo son las personas, es como describir una realidad que existe, y donde estas personas son así, es como una caracterización realista de lo que pasa, y no sin disimulo, que acá siempre se disimulan todas las cosas, y lleno de eufemismo, aquí es pan, pan, vino, vino. Entonces como reconozcamos las cosas como son y aprendamos a reírnos de nosotros mismos nomás, una cosa así. Ahora, ¿por qué hacer un libro? No es la primera vez que se hace un libro sobre la clase alta o el cuiquerío. ¿Te imaginas haciendo un libro exactamente igual sobre un sector socioeconómico bajo? Sí. Que se llamarían, así usando un término bien despectivo y horrible, que es, no sé, los rotos. Claro. ¿No te animarías a hacer eso? Uno, porque no, porque sería súper mal visto, o sea, hay un tema ¿Por qué? Porque ahí se diría que clasistas, estas pobres personas, siempre hay una cierta como deferencia hacia las clases más bajas, entonces uno no puede como reírse de ellos porque todo el mundo igual los miran en menos, y entonces al mirarlos en menos uno no se puede reír de ellos, de la misma forma que uno se puede reír de los cuicos, que a la gente le encanta que se rían de los cuicos porque es como reírse de los malos, de los que la gente odia al final. En cambio de ¿La gente los odia o quiere ser como ellos? Las dos cosas. Yo creo que están las dos cosas. En el fondo igual todos quisieran ser un poco más cuicos. Ahora, ¿cuáles son los comportamientos de los cuicos que tú podrías decir son deleznables? Lo que molesta más. Lo que te parece que feo, que o sea, yo creo despectivo. Yo creo que lo que es más molesto es que en el fondo sean tan quisquillosos con tanto detalle. O sea, hay cosas que son realmente ridículas. ¿Son clasistas? Son clasistas, sí. Como todo Chile, yo no metería solo los cuicos en el clasismo, yo encuentro que son todo, me ha pasado mucho con el libro o en el blog que yo escribía. Cuéntanos. La gente que más como se enojaba era la gente no cuica, por decirlo, y a estos cuicos, y las peores insultos a mí, a lo que yo escribía, es para todos los lados, como que hay una rivalidad súper fuerte, o como te decía antes, como esta polarización, de que los que no son cuicos odian a los cuicos, los que son cuicos se diferencian de los otros porque no quieren mezclarse, hay todo como un... Ahora tú hablas de justamente los caco, los casi cuicos, y te refieres entonces a esta especie que se conoce hace tantos años, los nuevos ricos, ¿no?
Claro. Los New Rich, o también hablas de la clase media emergente en otro capítulo, en fin. ¿Cómo se distingue un caco de un cuico? El caco, bueno, de partida no usa todas las palabras, no conoce todos los códigos, estos que yo te digo, de estos códigos cuicos, y sobre todo lo que tiene el caco en diferencia de los cuicos es que no tiene tantos contactos en el mundo cuico. No funciona tanto por red, el caco funciona por más individualista en el fondo, entonces él va a su trabajo y hace sus cosas, no se dedica tanto a hacer como redes de contacto como lo hacen los cuicos, que los cuicos como su máxima distinción del resto de la gente es que ellos se dedican mucho a hacer redes de contacto. No es que estén pensando, les sale como del alma en el fondo. En cambio los cacos van por su camino nomás. Ellos tienen sus amigos, por supuesto, pero no están preocupados de que conoce a este, que conoce a este otro, en qué colegio está, y no hacen ese ejercicio. Estamos conversando con Josefina Reuter Palma, que es ingeniero comercial de la Universidad Católica y autora de este libro que se llama Cuicoterapia, el cuiquerío chileno al diván, un poco en serio, pero no tanto. Recordemos que tú has escrito columnas, que tienes un blog y que siempre te has dedicado un poco a este estilo. ¿Cómo se te ocurre, cómo nace en ti este interés? Porque un ingeniero comercial... Sí, nada que ver, nada ¿cierto? que ver, de hecho ¿no? Trabajo en control de gestión, así ya lo más numérico. ¿Ya? Yo siempre he sido súper matemática, de hecho, pero yo lo tomo por el lado como el análisis. A mí siempre me ha gustado mucho analizar números, personas, lo que sea, las estadísticas. Entonces, yo creo que de ahí nace un poco como de toda esta información que manejo en mi cabeza. Un día dije, ya la voy a empezar a escribir. Porque en Twitter hablaba mucho de toda esta cosa que te decía yo antes, de los cuicos, que son apestosos, que son todos explotadores y qué sé yo, cosas malas. Entonces yo dije, no, aquí nadie está entendiendo en verdad cómo son los cuicos. Entonces, como que quise reflejar esta realidad un poco escondida, porque todos estos códigos, los cuicos los conocen y por eso se matan de la risa, porque dicen, en realidad nunca me había dado cuenta de todas las cosas que usamos así. Y nadie más, y el resto de la gente entonces era como un poco, mira, si hay cuicos de este tipo, hay cuicos que son más amorosos, no son todos tan... Ahora tú hablas incluso los tipos de cuicos según su grado de liberalidad, por ejemplo. Está el cuico seduc. Seduc es un eufemismo de Opus Dei, en el fondo. Claro. A súper conservadores y en su forma de vestir, muchos hijos. Claro, y tienen todos unos preceptos que les vienen dados por este movimiento, de hecho. Claro. Por ejemplo, mucho cuico seduc estando en la universidad fue al tour de Cocha, ese viaje organizado por la agencia de viaje homónima, donde jóvenes de entre 15 y 25 años recorrían Europa en un mes y medio en modo de tour. Por ejemplo, la guía del mencionado tour hasta muy avanzada edad fue la señora Carmen Errázuriz, madre de Jaime Guzmán. Saquen sus propias conclusiones, dices tú. Claro, porque en el fondo es lo simpático de los cuicos, que dentro del mundo cuico, que todos más o menos se conocen, tienen estos subconjuntos, donde en este subconjunto hacen todos más o menos lo mismo y todos ubican más o menos el mismo. El tour de Cocha no es solo seduc, es de varios tipos de cuico, pero es la ala más conservadora en el fondo. Después están los cuicos perno. Dice una versión soft del cuico seduc. Claro. Que son todos los otros cuicos más tirados para el lado conservador, religioso, que también tienen hartos La cuica hijos. perna es buena para la charla, le encanta ir a charlas de formación valórica, de algún experto en educación de los hijos, en fin. ¿Qué más? ¿De los cuicos pernos? Sí. Bueno, los cuicos pernos en general son sumamente conservadores en su pensamiento, en pensamiento valórico sobre todo, bueno, de todo tipo en realidad. Y ellos son bastante más cerrados que otro tipo de cuicos. Tampoco, de hecho, no se juntan tanto con los otros cuicos más liberales, por ejemplo, porque ellos tienen su manera de pensar, ellos van al lago, tratan de no ir a como lugares muy masivos, se juntan en estas charlas, se juntan en casa, son mucho más austeros, no viajan mucho, por ejemplo. Después está el cuico progre, que sí viaja, que viaja más, que viaja mucho. El cuico brit. ¿Qué es el cuico brit? El cuico brit es un concepto de las personas que salen o que están relacionadas con colegios colegios bilingües británicos o gringos, digamos. Sí. Los Grange, Santiago College, los típicos colegios, todos los colegios, ellos tienen una manera de ser un poco distinta de los otros cuicos, son un poquito más ostentosos en las cosas materiales, les gusta más viajar, les gusta más la ropa de marca, son un poco más parecidos a los cacos en ese sentido, que les gusta como la buena vida más
más aparente, no como los otros, el resto de los cuicos como que son disimulados para la buena vida. Tú también hablas de los cuicos según su ideología, la política. Claro. Está el cuico político, dices tú. ¿Cuál es el político según tú actual, vigente, más cuico? Qué divertido. Ayer me preguntaron lo mismo. Lo que pasa es que, como te explicaba, como hay distintos tipos de cuicos. Bueno, nombra algunos. Pero claro, pues, cuicos políticos hay millones. Pues, o sea, yo diría que casi todos los de cuicos casi todos los políticos, quiero decir, de derecha, yo creo que la gran mayoría son cuicos. Uh-huh. Así pensando rápido. Los más conocidos, por lo menos. Los mismos todos estos que están en el caso Penta, por ejemplo, los de la UDI en general, pues son casi todos. Pero dentro de eso son distintos tipos, porque, por ejemplo, Joaquín Lavín es como el perfil de cuico perno o seduc incluso, pues, en términos de conservadurismo. Pero hay otros cuicos que son dentro de, por ejemplo, la Evelyn Matei está como en la categoría de inmigrante. Que hay unos cuicos inmigrantes. Hijos de inmigrantes, sí. Claro, que en el fondo, o nietos, digamos, pero tienen como esa orientación, ella estuvo en el colegio alemán, entonces su pensamiento, su forma de ser no es tan parecida a la de Joaquín Lavín, por decir, independiente de su pensamiento político, me refiero en su vida personal. Los niños no están en los mismos colegios, no sé, pues, pero... ¿Cuál es el colegio más cuico? ¿Y la universidad más cuica? Bueno, es que depende, porque en la universidad los Mateos van a ir a la Católica, seguro. Y los que no pueden entrar a la Católica van a ir a la Los Andes o a la Universidad del Desarrollo. Uh-huh. Por ejemplo, esas son como las que están ahora, porque van cambiando. En mi época era la Finisterra, por ejemplo. Porque no existía, el desarrollo, no sé si existía, pero van cambiando. Entonces ahora son estas universidades de la Cota 1000, más o menos. La Adolfo Ibáñez también es bien cuica igual. Y los colegios, bueno, es que depende del tipo de cuico, porque por ejemplo el San George es como la cuna del cuico progre. Pero si volvemos al tema, a los políticos, tú puedes decir, Iván Moreira no es cuico. Pero justo ayer leí algo de Iván Moreira que era Barros, creo, su segundo apellido. Porque se murió su mamá, parece, una cosa así. No sé, él siempre se queja de que en la UDI hay cierta mirada en menos, porque no es parte de... A lo mejor es como mezclado. Mejor tiene una parte más... No, pero en general, no sé, por estos cast... incluso los Walker, que son de C, pero... Sí, bueno, también te refieres justamente a los cuicos del Red Set. Y ahí también hablas de demócratas cristianos y en fin, a ver, hablemos un poco de eso. Claro, lo que pasa es que yo estaba pensando un poco en el tema de los Red Set, que en el fondo son los que tienen ideología más de izquierda, pero me da la sensación de que el Red Set no está metido en primera línea en política, son más los asesores, los abogados de los políticos o como los segundo pisos, entre comillas, de los políticos de izquierda, que no son, por eso digo, no son porque no les gusta tampoco figurar tanto, son más bajo perfil, entonces, porque ellos viven en el Cajón del Maipo o en el Arrayán y tienen como esta vida más bucólica. Y los de Cachagua y Zapallar, todo eso, ¿qué vendrían a hacer? Ahí, bueno, Zapallar es como la cuna del... Pucón, o no sé. Es que por ejemplo, Pucón es un buen ejemplo, porque Pucón era un balneario bastante cuico en algún momento, pero se popularizó porque tiene muchas atracciones. O sea, como que una conclusión de que yo llegué a de que cuando las cosas son muy atractivas y como que llega la masa, entonces al cuico como que no le gusta tanta masa, le gusta una cosa más exclusiva, entonces van buscando lugares de repente más rebuscados. Ya no tiene unos reductos, porque ahí hay unos condominios cerrados, está la Puntilla o la Península, donde tienen sus playas, entonces ahí ya todavía pueden estar más tranquilos, pero sí está demasiado lleno, pero por lo mismo, porque es muy bonito, es muy interesante. Claro, lo mismo pasa, pero ¿qué pasa con Cachagua? ¿Qué pasa con Zapallar? Y con esos balnearios que son tan, se dice, exclusivos. Sí, eso de hecho sí son exclusivos y con los precios diferencian, y además de todo, yo lo que sabía en Zapallar es como que igual la gente es bien, ¿cómo decirlo?, como miradora en menos a la gente que no es de los de ellos. Entonces el otro día conversaba con alguien y decíamos, claro, probablemente las casas, cuando arriendan su casa en el verano, no se la arriendan a cualquiera. O sea, si llega una persona X y no saben quién es, probablemente le van a decir, no, ya está arrendada o algo así. Y no las publican en el diario, sino que es todo por datos. También tú dices en una parte, ser cuico es una cultura que se aprende desde la más tierna infancia y va sufriendo variaciones en la medida que avanza la vida. Y te refieres a cómo se comienzan desde que son niños, claro. Empieza este aprendizaje.
Al terminar el libro, ¿no te dio cierta tristeza de que las sociedades estén yo siempre he estado en este mundo, y, o sea, todas las personas que conozco y yo misma... Y que los niños ya sean formados de esa manera, miradores en menos... lo máximo que saben es que hay gente, entre comillas, pobre, a la que se le regala ropa o la caja de Navidad, pero en general ellos creen que en su mundo, que su mundo es el mundo que existe. Para ellos es lo más normal que hay que tener un penny, un skate más chico y más largo, esquiar, veranear fuera de Santiago, enero y febrero, andar en lancha, en fin, triste. Es complicado, o sea, yo creo que, bueno, yo también pienso que si la gente tiene la posibilidad de hacer las cosas está bien, pero yo creo que es importante no desapegarse de la realidad y claro, es que lo que pasa es que hay algunos tipos de cuicos que, como te digo, que son mucho más austeros y les enseñan a los niños esa forma, no es así, sino que mucho más sobria, con ropa heredada, entonces no, como que les enseñan como a no valorar tanto las cosas materiales. Uh-huh. Pero sí es verdad pero yo creo que eso no pasa solo en los cuicos, yo creo que es un mal de los tiempos también, en el fondo, que a los niños se les da todo. Pero esto de respecto de la falta de conciencia desde niños a otras realidades, como que los niños pobres son esos a los cuales yo les voy a regalar ropa y punto. O sea, sí, o que de adulto, por Dios. Tú hablas de los adolescentes cuicos también, y dices, el adolescente cuico, como todos los adolescentes, va a fiestas y toma alcohol, mujeres y hombres y cada vez más chicos. Pero por supuesto la lógica del adolescente cuico no es igual a la del resto de los adolescentes. Son mucho más clasistas y quisquillosos que los cuicos adultos. A ver, porque claro, para ellos todo es rasca. Todo es rasca. De hecho, lo trae así como un ejemplo. Yo a una sobrina de mi marido le compré una ropa en Falabella normal, y una marca X, que no la voy a decir, pero... Dila. Si me da lo mismo. Ah, ya, bueno, una marca que es una marca nueva, me da la idea que es marca propia, no sé, que se llama Eleven, y tiene ropa súper, en mi opinión, en mi época no había ropa como adolescente, entonces yo encontraba que había ropa súper bonita y era súper barata para lo linda que era. Y yo feliz con mi polera, y después otras personas que tienen niñitas adolescentes me dijeron, no, que no soportan esa marca, se la encuentran demasiado rasca, solamente pueden comprar, ya no me acuerdo la otra marca, pero... ¿Ya? Y yo sé que es raro, porque... como que para mí eran todas iguales, no le veía ni una diferencia. Entonces parece que a esa edad es cuando peor se ponen. Yo tengo una amiga que hace clases como en séptimo básico y me dice que es así. Llega a la clase y la miran de arriba para abajo. Miss, qué lindo sus aros. Miss hizo algo en el pelo. Niñitas de 12 años. Miss, claro, es que en los colegios cuicos se dice Miss. Pero es como, ¡ay, qué lindo su polera, Miss! Así, las revisan todo el día. Niñitas tan chicas, me llama la atención. Y tengo la sensación de que como que... llegan como un pic de como de pesadez en ese sentido, y después cuando llegan a la universidad, después con el tiempo ya como que se van moderando, pero hay un momento que yo creo que pueden llegar a ser muy odiosos. O sea, ellos viven en su mundo, no se relacionan con el resto del mundo, entonces no se nota. Pero de la burbuja. De repente saltan estos casos como niñitos de la UDD, que salen al resto del mundo, y ahí uno se chuta, dice, qué terrible esta gente, pero... mientras no salgan, nadie sabe. ¿A qué conclusión llegas tú y qué te gustaría que pasara con este libro? ¿Que sirviera para qué? No, la verdad es que yo un poco creo como que mi intención así como ya meta intención, me gustaría que como país aceptáramos como somos. Esto es como una forma de una cierta gente. Es como, mira, así son estas personas, puede ser malo o bueno, pero así son. Y a lo mejor en base a eso uno puede ir mejorando. Primero hay que conocerse para poder... cambiar. Entonces, si eso uno lo replica, a mí por ejemplo me gustaría escribir de nosotros como país, cómo somos como, no por personas, sino que el país, que nosotros somos como el país arribista que nos damos de internacionales y de la OCDE, y es como, ¿por qué no aceptamos que somos como somos? Nuestra idiosincrasia, tenemos cosas súper valiosas, pero tratamos siempre de imitar al resto. Entonces le copiamos el sistema de micros a uno, le copiamos el sistema de educación al otro, que no tenemos nada en común con Finlandia. Pero es como eso, entonces un poco es como empezar a decir, mira, a ver, ¿cómo somos de verdad? Y a partir de ahí empecemos a mejorar o ocupemos los elementos que tenemos en vez de inventar cosas, en el fondo. Bueno, es un análisis que puede provocar risa, también indignación, sí. Llamar la atención y entretener. Muchos tal vez se van a sentir identificados o van a identificar a amigos, a parientes.
En fin, se llama Cuicoterapia, uno de los libros más vendidos durante este verano. Le está yendo súper bien en las ventas. Sí, está agotado, de hecho, en muchas partes. Está agotado en muchas partes. Editorial Planeta, el cuiquerío chileno al diván, un poco en serio, pero no tanto. Josefina Reuter, entonces, es la autora. Muchísimas gracias, Josefina, gracias, por estar Cecilia, aquí con por invitarme. Que te vaya muy bien. Chau, chau. Chau.